Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Escojan lo mejor para ser irreprensibles, basado en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versos 1 al 11. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que por tu Santo Espíritu nos guíes, nos enseñes tu bendita palabra y que ésta cobre vida y se haga carne en nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te rogamos y te damos gracias. Amén. Pablo, el escritor de la carta a los Filipenses, escribe muy probablemente esta carta en Roma, cuando fue llevado prisionero desde la ciudad de Jerusalén hasta la ciudad de las colinas. Pablo había deseado ir a visitar a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, en unas condiciones muy diferentes a las que estuvo para ministrar a la iglesia de Roma. Dios así lo quiso. El plan de Dios fue diferente al plan de Pablo. Y escribió una carta a la iglesia en Filipo, donde el tinte, el punto importante de esta carta es el gozo, la alegría de pertenecer a Dios y de servirle. Pablo deseaba compartir a los filipenses de las alegrías que él tenía estando en la cárcel. Pablo estuvo aproximadamente, según los estudiosos, 2 años en un arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Y estando en grilletes, entrelazado con un soldado romano, de tal forma de que no tenía la libertad deseada para compartir a la iglesia en Roma y, por supuesto, a los filipenses. Pero, a través de la carta, alienta a sus hijos espirituales a seguir adelante. Un punto importante que él hace resaltar al inicio de su carta es que el cristiano debe de pedirle a Dios discernimiento, entendimiento entre varias cosas, varios asuntos, para escoger entre lo bueno y lo mejor. Escogiendo lo mejor para llegar a ser irreprensibles, o sea, sin mancha, sin falta, ante la presencia bendita de Dios. Pero en estos versos iniciales, además, hace notar algo muy importante, que Dios es quien ha escogido a la persona que ahora viene siendo su Hijo a través de la fe en Jesucristo, y Dios es el que comenzó la obra de redención en esa persona y en completa seguridad Dios la completará, Dios la terminará. Dios se encargará de llevarla a un final feliz. La redención del cristiano será completada por Dios. Sí o sí, en el último tiempo, en el tiempo en que sea el cristiano llevado a la misma presencia de Dios. Pero en el caminar del cristiano
Dios estará actuando para conducir a éste a la victoria. Y Pablo también más adelante nos va a decir que el cristiano tendrá que poner de su empeño, de su voluntad, de su esfuerzo en caminar en santidad en la vida cristiana. Aquí encontramos una mezcla de la voluntad y la soberanía de Dios y de la voluntad y el deseo del hombre para producir lo que Dios desea. Así, bueno, pues vamos a estudiar los primeros versos del 1 al 11 y después algunos versos sueltos de Filipenses, de Gálatas, de Efesios y algunos versos de la carta, del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los que se nos relatan eventos históricos, eventos reales que están circunscritos a una época, a un lugar, y que nos está señalando cómo Dios actúa en la vida de las personas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar la lectura de esta bendita carta que el Espíritu Santo inspira en el corazón de Pablo y que cada palabra es palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pablo es el apóstol de los gentiles y Timoteo, un joven que había sido criado en el conocimiento y la cultura judía. Su madre judía y muy posiblemente su padre griego, gentil. Timoteo había conocido el Evangelio y muy posiblemente por la acción de Pablo, porque Pablo en una de las cartas dice, mi hijo Timoteo, su hijo espiritual. Y este joven Timoteo además tenía un ministerio especial de evangelista, pero acompaña en esta ocasión a Pablo. Y estando en Roma, escribe muy posiblemente Timoteo la carta y a nombre de Pablo hacia los filipenses. Así que Pablo y Timoteo saludan a los filipenses. Pablo no dice en esta ocasión que es apóstol del Señor Jesucristo. Sin embargo, dice, soy siervo o esclavo del Señor Jesucristo. Él se autonombra lo más bajo dentro de una sociedad jerarquizada en aquel entonces de la manera siguiente: el hombre libre, el hombre esclavo. Y el esclavo era lo más bajo en la sociedad romana. Así que Pablo dice, yo soy siervo, y Timoteo, igualmente conmigo, somos siervos de Cristo Jesús. Sigamos. A todos los santos o apartados para Dios, que es lo que significa santos, que se encuentran en Cristo Jesús, que están en la ciudad de Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo no solamente escribe de una manera generalizada a todos los santos que están en Filipos, sino también él escribe a los obispos o ancianos o presbíteros. Son sinónimos. Vienen siendo estos los dirigentes, los pastores y maestros de la iglesia de Filipos. Y los obreros son los diáconos, los mayordomos, los ayudantes de los obispos y ministran a la iglesia. Sigamos. Gracia a ustedes. La gracia de Dios es favor inmerecido, que nadie lo merece, pero Dios ha querido darnos su favor. Además, paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Pablo escribe aquí de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hace una diferenciación entre Dios Padre y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Más adelante mencionará al Espíritu Santo. Pablo entonces está hablando aquí de que en la divinidad hay una Trinidad. Hay 3 personas y un solo Dios. Hay una doctrina errónea, muy vieja, y que recientemente ha sido nuevamente manifestada. Esta doctrina menciona que Dios Padre en un momento dado se presenta como Dios Padre, en otro momento como Dios Hijo y en otro momento como el Espíritu Santo. Entonces no hay una diferenciación de 3 personas en sí, sino que en un momento dado Dios puede manifestarse como estas 3 personas. A esto se le llama ahora unicidad. Y esta unicidad dice que Dios en un momento dado es Padre y en otro momento seguido puede ser Hijo y después Espíritu Santo. Algunos pentecostales modernos dicen que Dios el Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo se manifestó en lo que es el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo se manifiesta ahora en estos siglos en el pentecostalismo. Es esto una herejía, no hay tal. Dios es trino. Y aquí vemos claramente que menciona Pablo al Padre y al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Y por qué da gracias a Dios? Veamos. Orando siempre con gozo, con alegría en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Así que Pablo da gracias a Dios por los filipenses y ora a Dios por cada uno de ellos, siempre que se acuerda de estos. Sigamos. Aquí está, doy gracias a Dios por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, desde el primer día en que vinieron a conocer al Señor Jesucristo. Pablo está recordando cómo cuando juntamente con Silas llegan a Antioquía y de ahí van a partir hacia Filipos. Y en Filipos van a dar el mensaje del Evangelio a la gente que vive en la ciudad y que se reúne a la orilla de un río afuera de la ciudad. Y una de las primeras personas que cree en el Señor Jesucristo es Lidia. Entonces Pablo está diciendo que desde un principio ellos, Lidia y los demás, participaron en compartir el Evangelio a los que vivían alrededor de ellos. Desde ese primer día hasta ahora siguen participando en la expansión del Evangelio. Sigamos. Estando, dice Pablo, da gracias a Dios por los filipenses y ora a Dios porque está convencido precisamente de esto. ¿De qué? De que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, la obra de salvación, la obra de redención, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Dios es el que se encarga de comenzar la buena obra y continuar y terminar la buena obra, que es la obra de salvación, hasta el día en que venga el Señor Jesucristo. El día de Cristo Jesús es el día en que Él se manifestará a este mundo como el Rey Salvador. Ya no vendrá como siervo para morir en una cruz, sino que ahora vendrá
para regir, para gobernar este mundo. Hasta ese día, Dios actuará en nosotros para hacernos completamente santos, completamente salvos. Sigamos la lectura. Es justo que yo sienta esto, que la alegría de saber de que Dios comenzó y terminará la obra de salvación en cada uno de ustedes. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque os llevo en el corazón. Sigamos. Pues, tanto en mis prisiones, Pablo aquí está diciendo que él está en la cárcel, en Roma, como en la defensa del Evangelio, él continuamente defendía la verdad ante aquellos judíos que se oponían al Evangelio y confirmación del Evangelio. Yo los llevo en mi corazón a todos vosotros, porque todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro. La palabra añorar significa recordarles, extrañarles con pena, con tristeza, por no estar ahí con ustedes. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entrañable significa con las entrañas, con lo más sentido, lo más hondo que uno tiene en sus sentimientos. Y esto pido en oración. Dice Pablo que había estado pidiendo por los filipenses, que daba gracias a Dios por ellos. ¿Y qué es lo que pide? Que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Discernimiento es entender entre varias cosas para escoger, obviamente, lo mejor. Sigo. A fin de que, pido que tengan discernimiento, a fin de que escojan lo mejor. Para el cristiano escoger entre lo malo y lo bueno puede ser fácil, pero escoger entre lo bueno y lo mejor puede ser algo difícil. Por lo tanto, necesita un discernimiento de parte de Dios, un entender de parte de Dios de las cosas espirituales para escoger lo mejor. ¿Y con qué fin el cristiano tiene que escoger lo mejor? Para que seáis puros, sin mancha, santos, sin pecado e irreprensibles, que no se te llame la atención para el día de Cristo, el día en que el Señor nos levantará de la tumba, el día en que el Señor nos haga estar con Él eternamente. Sigamos. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo nos dice que él está convencido de que Dios empezó la obra y la terminará hasta que el día de Cristo Jesús llegue. Aquí nos va a hablar Pablo ahora de que Dios es el que comienza y termina la obra de salvación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Sigamos. En Gálatas 3:3, Pablo les llama la atención a los Gálatas porque ellos habían recibido el Evangelio de gracia y se les explicó y así lo entendieron que únicamente porque Dios quiso salvarlos es como son salvos. Dios lo deseó y Dios entonces los llama y les da la fe de una manera gratuita y ellos creen en Jesús como su Salvador y Señor y son salvos sin necesidad de hacer ninguna obra de la ley para justificarse por sus pecados. Por eso Pablo les llama la atención y dice: tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido de Dios la gracia
salvadora, que han sido perdonados sus pecados únicamente por los méritos de Jesucristo y que ustedes han creído en esto porque Dios les ha dado la fe sin necesidad de hacer ninguna obra de la ley, ahora son hijos de Dios. Empezaron por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne, o sea, van a terminar haciendo obras de la ley para poderse justificar ante Dios. Son unos necios, dice Pablo, porque nadie puede justificarse ante Dios por cumplir la ley de Dios, por hacer los méritos humanos de esfuerzos carnales para agradar a Dios, porque no lo podemos hacer. Dice el apóstol Juan que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, porque el cristiano peca, no de una manera continua en el mismo pecado, pero sí cae en pecado porque su naturaleza vieja todavía está en el cristiano. Así, bueno, pues nosotros vamos a cumplir la ley de Dios con la ayuda de Dios para agradarle a Él, pero no para justificarnos ante Dios y decir, mira, yo he cumplido, ahora puedo estar ante tu presencia. Nadie lo puede lograr. Pero en Cristo Jesús se nos regala ese derecho de poder entrar hasta su trono de gloria por el camino nuevo que Cristo abrió. Dice en Hebreos, por el velo que Él abrió. Esto es su carne. Así que por Cristo Jesús podemos entrar al lugar santísimo. Solamente a través de Cristo Jesús. Sigamos. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos dice acerca de que Dios nos ha dado la fe. Y esta fe es un regalo que Él nos da. Y por lo tanto, por la fe nosotros creemos en Jesús y somos perdonados de nuestros pecados sin que nosotros hagamos algo para lograrlo. El Señor Jesús ya lo logró. Dice Pablo así, porque por gracia, o sea, un regalo que no merecemos, que es el creer en Jesús, que es el venir a Jesús, que es el ser perdonado de nuestros pecados por Jesús, por gracia habéis sido salvados. Esto es por medio de la fe. Y la fe no es nuestra. Dice, y esto no de ustedes, no de vosotros, sino que la fe es don de Dios. Es un regalo de Dios. Sigamos. Y Pablo dice que la salvación es gratuita a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, quien paga por nuestros pecados. Por lo tanto, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la gloria es toda a Jesucristo. Sigamos ahora adelante. En Hechos 16, 14 se nos narra cómo es que Dios es quien da la salvación a la gente. Aquí es cuando Pablo habla a un grupo de mujeres junto a un río a las afueras de la ciudad de Filipo. Aquí es donde la primera cristiana se convierte en tal, por la obra y gracia de Dios. Dice así el texto. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Estaba escuchando las palabras de Pablo, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, Dios, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios es quien abrió el corazón de Lidia para que ésta recibiera las palabras de Pablo, se convirtiera de sus pecados a la vida eterna. Dios es quien lo hace. Sigamos adelante.
Ahora en Filipenses 1:29, en la misma carta que estamos estudiando, pero vamos a leer más adelante el capítulo 1, el verso 29, dice, porque a ustedes se os ha concedido, se les ha regalado, se les ha dado por amor de Cristo, no solo creer en Él, o sea, se les ha regalado creer en Jesús, pero además también sufrir por Jesús. Está muy claro. Porque a ustedes se les ha concedido creer en Jesús y sufrir por Jesús. Sigamos. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Ahora del capítulo 1, verso 29, brincamos al capítulo 2, verso 13, que dice que Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer. Y esto es por el beneplácito de Dios, por su voluntad, que le da gozo a Dios. A cada persona que llega a ser cristiana, Dios puso en él el querer como el hacer, el venir a las plantas de Jesús y el creer en Jesús para recibir vida eterna. Y una vez que ha recibido vida eterna, una vez que se ha convertido en hijo de Dios, Dios no lo deja a su suerte, sino que Dios lo toma y lo sigue llevando en el diario caminar, moldeándolo a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la última cita? Sigamos. En Hechos 11, 1, 2 se nos narra que los ancianos, los apóstoles, los líderes de la iglesia de Jerusalén, la iglesia naciente, se llama la atención a Pedro porque había entrado a la casa de un gentil, a Cornelio, y le había hablado del evangelio, asombrándose de cómo era posible que él entrara a una casa de un no judío. Pedro le dice que él en un momento dado estaba en casa de un amigo llamado Simón, que es un pescador, y que tenía hambre, y mientras le preparaban de comer, subió a la azotea a orar, y Dios bajó en una visión un lienzo con muchos animales, y Dios le dice, levántate Pedro, mata y come, y Pedro dijo, no Señor, nunca he comido nada inmundo. Y esto se hizo hasta por 3 veces. Y Dios le dijo, lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Refiriéndose a que Dios ha abierto el camino a los gentiles. Dios santifica a los gentiles en Cristo Jesús. Entonces, cuando acaba esta visión, vienen por Pedro, pidiéndole que los acompañe a la casa de un hombre que era un centurión romano, y entra a la casa de Cornelio, y de su familia, y al hablarles del evangelio, ellos, Cornelio y su familia, reciben el Espíritu Santo. Se han convertido al Señor de sus pecados. Dios provocó en ellos la salvación al darles la fe y al abrirles los ojos para que puedan conocer a Jesucristo. Es lo que les dice Pedro a los líderes de la iglesia en Jerusalén, y leamos prácticamente la conclusión. Dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que, adelante, también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, le reprocharon. Y al oír esto, ya brincamos al verso 18, dice, se calmaron. ¿Qué oyeron? Lo que acabo de decir, que Dios le dio una visión a Pedro, fue llevado, conducido a la casa de Cornelio, y al hablar del evangelio, el Espíritu Santo se manifestó en los oyentes. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, aquí el punto es el siguiente, leamos. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida eterna.
Dios es el que ha concedido, Dios es el que ha dado, Dios es el que ha regalado el arrepentimiento o cambio de mente o cambio de actitud para tener vida. Y este arrepentimiento únicamente se da cuando la gente cree en Jesús como su Salvador y Señor. Así que Dios le ha dado fe a esta gente. Y Dios abrió el corazón de Cornelio y su familia, como a Lidia en un momento cuando Pablo estaba hablando. Así que Dios es el que empieza la salvación, la continúa, la perfecciona y la termina. Sigo la lectura. Ahora vamos a ver que Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, escribe lo siguiente: en el ejercicio de su voluntad, por su voluntad, en su soberanía, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, para que fuéramos las primicias, los primeros de sus criaturas. Dios es el que obra la salvación. Sigamos. En Hechos 13:48 se nos relata ahora cómo es que Dios hace que la gente escuche el Evangelio y vengan al conocimiento de Jesucristo. Dios es el que añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. Leamos. Oyendo esto, los gentiles, esto es en Antioquía, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Esto quiere decir que otros escucharon el Evangelio y no creyeron porque no estaban ordenados, no estaban predeterminados para la vida eterna, que será un tema que más adelante comentaré. Sigamos la lectura. Terminaremos con capítulo 8 de Romanos, versos 29 y 30. Dios nos ha llamado para hacernos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y a los que llama, Dios justifica. Y a los que justifica, Dios glorifica. Leamos. Porque a los que de antemano conoció, Dios conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. A los que llama, Dios los va a hacer como su Hijo Jesucristo. Sigo. Y entonces a los que predestina, los hace a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también Dios llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Vemos entonces que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, habla en términos de algo cumplido, algo pasado. A los que conoció, Dios también predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Dios ya lo ve resuelto. Dios ya nos ha glorificado en Cristo Jesús. Aunque todavía estamos en esta tierra caminando, Dios ya lo ve como algo realizado. Y Él, Dios, se procurará un pueblo santo, un pueblo que le ame, un pueblo que le obedezca, un pueblo único y especial del medio de toda la humanidad. Así bueno, pues, bendito es Dios, que nos ha llamado por su voluntad, por el beneplácito de su voluntad, de su soberanía, para llegar a conocerle y darnos vida eterna, que es estar con Él. Bendito es su nombre. Así que, querido hermano, estas palabras deben de alentarte
ahora que empieza el año 2022, para que este año y los demás sean de victoria, sean de esfuerzo, sean de ánimo, de no desfallecer, de que las rodillas flacas no estén más y los brazos caídos, sino que avancemos alegremente en la carrera que tenemos por delante, en el maratón que tenemos por delante, la vida cristiana que nos va a conducir a los brazos de Jesús. Es necesario que, como dice en la carta a los Hebreos, dejemos a un lado todo pecado y aquello que nos estorba para seguir adelante hacia Jesús. Te invito a que hagas tu mayor esfuerzo en búsqueda de Dios todos los días de tu vida. Y como dice Hebreos también, no dejando de congregarte, cuanto más que ves que aquel día se acerca, el día en que el Señor Jesucristo ya viene por nosotros. Dios te bendiga. Oremos. Padre y Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu verdad poderosa. Gracias. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, para la gloria de tu nombre. Te rogamos en Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en Facebook, en YouTube. Escríbenos en Telegram, WhatsApp. Te recuerdo que todos los domingos tenemos una cita aquí en este canal a las 7 de la noche. Síguenos. Ponos un like, suscríbete, compártelo con tus amistades. Muchas gracias. Dios te bendiga.